Buenas noches. Es un placer saludarles en este momento de calma. Imaginen por un instante que están en su hogar, quizás sentados en su balcón, contemplando la paz del cielo nocturno. A simple vista, las estrellas parecen pequeñas luces tranquilas que nos acompañan. Sin embargo, el universo guarda secretos que superan nuestra imaginación más profunda. Esta noche, vamos a explorar un hallazgo científico fascinante. Hablaremos de un gigante cósmico llamado Stephenson 218. Es la estrella más grande que la ciencia ha logrado medir hasta hoy. Si pudiéramos traer a este coloso al centro de nuestro sistema solar, su enorme tamaño superaría incluso la órbita de Saturno. Antes de comenzar este viaje, me gustaría invitarles a formar parte de nuestra comunidad. Si disfrutan descubriendo los misterios del cosmos tanto como nosotros, les animo a suscribirse al canal. Además, me encantaría leer sus pensamientos. ¿Qué es lo que más les maravilla al mirar al cielo? Por favor, déjenlo escrito en los comentarios. Prepárense, porque lo que estamos a punto de ver nos hará reflexionar sobre nuestra propia existencia. Comencemos nuestro viaje en un lugar que todos conocemos muy bien. Un lugar que nos resulta familiar, cercano y reconfortante. Cada mañana, sin falta, el sol aparece por el este. Su luz suave cruza nuestras ventanas, ilumina las plazas de nuestras ciudades y calienta la tierra de nuestros campos. Es gracias a su presencia constante que la vida es posible en este hermoso planeta. Desde nuestra perspectiva humana, cuando salimos a caminar por la tarde o cuando descansamos en el jardín, el sol nos parece un disco brillante y apacible en el cielo. Es un objeto que parece tan pequeño que podríamos ocultarlo con solo levantar el dedo pulgar. A menudo, debido a la rutina de los días, lo ignoramos. Lo vemos como algo natural, como un vecino silencioso que siempre ha estado ahí y que siempre estará. Sin embargo, la realidad científica nos revela una verdad mucho más asombrosa. El Sol no es pequeño, en absoluto. De hecho, nuestro Sol es una esfera de energía verdaderamente inmensa. Si miramos los datos que los astrónomos han estudiado con paciencia, descubrimos que el Sol tiene un diámetro aproximado de 1.390.000 kilómetros. Es una cifra muy grande, una distancia que nos cuesta imaginar con claridad. Para que podamos visualizar este tamaño de una manera más sencilla, pensemos en nuestro propio planeta. Pensemos en la Tierra. Si tuviéramos la capacidad de tomar varias copias de la Tierra y alinearlas una al lado de la otra, como si fuesen cuentas de un collar, necesitaríamos colocar exactamente 109 planetas, Tierra en fila, para poder cubrir de un extremo a otro la superficie brillante del Sol. 109 mundos como el nuestro, unidos en una línea, solo para igualar el ancho de nuestra estrella. Pero el volumen del Sol, es decir, el espacio que ocupa su interior, es algo todavía más impactante. Dentro del Sol, si éste estuviese completamente vacío, podríamos introducir una cantidad asombrosa de planetas. Podríamos albergar alrededor de 1.300.000 tierras en su interior. 1.300.000 veces nuestro hogar, guardado dentro de una sola estrella. Detengámonos un momento a pensar en lo que esto significa. Pensemos en todo lo que conocemos. Cada cordillera majestuosa que hemos visto, cada océano profundo que baña nuestras costas, cada gran ciudad llena de historia, cada pueblo blanco andaluz, cada persona que ha vivido en este mundo. Todo lo que consideramos inmenso y eterno existe en un planeta cuya extensión total representa menos de 1/millonésima parte del espacio interior del Sol. Somos, en verdad, habitantes de un mundo pequeño que gira alrededor de un coloso. La dominación del Sol en nuestro vecindario cósmico no se limita solo a su tamaño visible. Su fuerza y su presencia se miden también a través de su masa, es decir, de la cantidad de materia que posee. La ciencia nos demuestra que el Sol contiene el 99,86% de toda la materia existente en nuestro sistema solar. Es un porcentaje casi absoluto. Si reuniéramos todos los planetas que giran a su alrededor, desde el gigantesco Júpiter hasta el lejano Neptuno,
Si sumáramos todas las lunas, todos los asteroides que flotan en el espacio, todos los cometas de hielo y todo el polvo cósmico que navega entre los mundos, todo eso junto solo representaría el 0,14% restante. El Sol es el dueño indiscutible de la gravedad en nuestro sistema. Él dicta el camino que cada objeto debe seguir en el espacio. Esta es la escala de la estrella que nos da la vida. Un objeto gigantesco que domina todo a su paso. Un reactor natural que produce calor y luz de manera incansable. Y sin embargo, a pesar de estas dimensiones que nos parecen sacadas de un cuento, los astrónomos nos recuerdan algo muy importante. Nuestro Sol, en el contexto del universo entero, es considerado una estrella de tamaño mediano. Una estrella común. En los catálogos de la ciencia, el Sol está clasificado como una estrella enana amarilla. No tiene propiedades extraordinarias que la hagan destacar entre las demás. Es una estrella promedio que habita en una galaxia promedio. Al mirar al cielo, en una noche despejada de verano, estamos viendo miles de estrellas que son iguales o incluso mucho más grandes que nuestro Sol. Existen miles de millones de astros similares dispersos por la Vía Láctea y miles de millones más en los trillones de galaxias que pueblan el vacío profundo. Nuestro Sol tiene una edad respetable de 4.600 millones de años. Se encuentra justo en la mitad de su existencia, en una etapa de madurez y estabilidad que nos transmite paz. Según los cálculos de la física estelar, posee suficiente combustible de hidrógeno para continuar brillando con la misma fuerza durante otros 5.000 millones de años más. No hay motivo para alarmarse. Su luz seguirá madurando los olivares y calentando el mar por mucho tiempo. Pero este equilibrio no durará para siempre. Algún día, en un futuro extremadamente lejano, ese combustible comenzará a escasear. Cuando el hidrógeno se agote, el Sol experimentará un cambio profundo. Empezará a transformarse, a hincharse y a convertirse en algo completamente diferente. Se volverá una estrella gigante que modificará el destino de todos los planetas cercanos. Esto nos demuestra que incluso los objetos más estables del cosmos tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, maduran y finalmente se transforman. Nuestro Sol es un ejemplo perfecto de este orden natural. Es un faro de estabilidad en medio de la inmensidad del espacio. Ahora que hemos comprendido el verdadero tamaño de nuestra estrella, ahora que sabemos lo enorme que es el Sol en comparación con la Tierra, estamos listos para dar el siguiente paso en nuestro viaje. Porque, aunque el Sol nos parezca un gigante majestuoso, la realidad es que el universo esconde monstruos mucho mayores, estrellas tan descomunales que hacen que nuestro Sol parezca una simple gota de agua en medio del océano. Les invito a mantener esta imagen del Sol en sus mentes. Recuerden su tamaño de 1.300.000 kilómetros de ancho. Recuerden el 1.300.000 tierras que caben en su interior. Mantengan ese pensamiento con ustedes, porque en el próximo capítulo nos alejaremos de nuestro hogar para conocer a los verdaderos colosos del firmamento. Acompáñenme en este sendero de descubrimiento. Un camino donde la ciencia nos enseña a valorar lo pequeño que es nuestro mundo, pero también lo grande que es nuestra capacidad para comprender el cosmos. Cuando nos detenemos a observar el cielo en una tarde serena, quizás desde la tranquilidad de un banco en la plaza del pueblo o desde el balcón de nuestra casa, el Sol nos parece la fuerza más imponente de la naturaleza. Es el reloj que ha marcado el ritmo de nuestras vidas, el de nuestros padres y el de todos nuestros antepasados. Nos parece un astro majestuoso y único, el rey indiscutible de nuestro pequeño rincón en la inmensidad del espacio. Sin embargo, cuando los astrónomos dirigen sus potentes telescopios hacia la profundidad de la noche y analizan la luz con sus instrumentos de precisión, descubren una verdad que nos invita a la humildad. Nuestro Sol, ese gigante que domina nuestros días y da vida a nuestros campos, es clasificado por la ciencia simplemente como una estrella enana amarilla de tipo G. Esta denominación, aunque suene un poco técnica, significa algo muy revelador. Significa que,
A escala cósmica, nuestro Sol no tiene absolutamente nada de especial. Para comprender esto, debemos imaginar la inmensa ciudad de estrellas a la que llamamos la Vía Láctea. En esta gran galaxia, que es nuestro hogar cósmico, existen miles de millones de estrellas. Y entre esa multitud inabarcable de astros, nuestro Sol es solo un ciudadano promedio. No es el más brillante de su vecindario. Tampoco es el más caliente, ni mucho menos el más grande. Es una estrella de tamaño medio, con un brillo medio, que habita en una zona tranquila de los suburbios galácticos. Hay estrellas azules que arden con una furia cegadora, y estrellas rojas que laten lentamente en el frío del espacio. Pero nuestro Sol se mantiene en un equilibrio sereno. Esta normalidad, esta falta de características extremas, es precisamente lo que ha permitido que la vida florezca de manera paulatina en nuestro planeta. Si nuestro Sol fuera una estrella gigante y temperamental, la Tierra habría sido calcinada hace mucho tiempo. Por lo tanto, su condición de estrella promedio es una bendición silenciosa por la que debemos estar agradecidos cada mañana. Hablemos ahora del tiempo, un concepto que a medida que sumamos años comprendemos de una manera más profunda. La vida de una estrella es inmensamente larga si la comparamos con la fugacidad de la historia humana. Los estudios científicos indican que nuestro Sol tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años. Piensen en esa cifra por un momento. 4.600 millones de años. Toda la historia de la humanidad, desde las primeras pinturas en las cuevas de Altamira hasta los avances tecnológicos de nuestros días, representa apenas un suspiro, un parpadeo mínimo en la larga y constante vida de nuestra estrella. Durante eones, el Sol ha estado ahí, fusionando hidrógeno en su núcleo, creando luz y calor en la más absoluta soledad del espacio vacío. En este momento de su existencia, nuestro Sol se encuentra exactamente a la mitad de su vida. Podríamos decir que está disfrutando de una madurez plena y sosegada. En su interior, las reacciones nucleares ocurren a un ritmo constante y predecible. No hay sobresaltos. Según los cálculos más precisos de la astrofísica moderna, el Sol posee todavía suficiente combustible en su corazón para continuar ardiendo de esta misma manera durante otros 5.000 millones de años. Esto nos transmite una profunda sensación de paz. Saber que la fuente de nuestra luz tiene asegurada su existencia por un tiempo tan vasto nos ayuda a poner en perspectiva nuestras preocupaciones cotidianas. Pero la ciencia también nos enseña que nada en el universo es eterno. Todo tiene un ciclo, un principio y un final, igual que las estaciones del año que vemos cambiar en nuestros paisajes. Cuando pasen esos 5.000 millones de años y el hidrógeno de su núcleo finalmente se agote, nuestro Sol comenzará a transformarse. Ya no será la estrella amarilla y tranquila que conocemos. Comenzará a hincharse. Su superficie se enfriará y se teñirá de un color rojizo, convirtiéndose en lo que los astrónomos llaman una gigante roja. En ese lejano futuro, su tamaño crecerá tanto que alterará por completo el rostro de nuestro sistema solar. Pero esa es una historia para un futuro inconcebiblemente distante. Por ahora, y durante muchísimas generaciones más, el Sol seguirá siendo nuestra estrella promedio, nuestro ancla de luz en medio de la vasta y oscura corriente del cosmos, recordándonos que, a veces, ser normal y constante es el mayor de los regalos. A medida que dejamos atrás la familiaridad de nuestro sistema solar, nos adentramos en territorios celestes donde las reglas del tamaño y la proporción parecen perder todo su sentido. Hemos establecido que nuestro Sol, con su 1.390.000 kilómetros de diámetro, nos resulta inmenso. Pero el universo es un escenario diseñado a una escala que desafía constantemente los límites de nuestra imaginación. Allá afuera, ocultas en el tapiz de la noche, existen estrellas tan descomunales que si las pusiéramos al lado de nuestro Sol, este último parecería un insignificante grano de arena, descansando a los pies de las cumbres nevadas de los Pirineos. No estamos hablando de astros que sean el doble o el triple de grandes que nuestra estrella. Estamos hablando de verdaderos titanes,
de monstruos cósmicos que nos obligan a reescribir nuestra concepción de lo que significa la palabra enorme. Para ilustrar esta maravilla, los astrónomos nos invitan a dirigir nuestra mirada hacia una región específica del cielo. En la constelación del Escudo, un grupo de estrellas que los antiguos cartógrafos del firmamento imaginaron con la forma de una armadura protectora, se esconde uno de estos gigantes. Su nombre científico es U-I Scuti. Durante mucho tiempo, este coloso ostentó el título indiscutible de la estrella más grande conocida por la humanidad. Descubrir un objeto de tales proporciones no fue una tarea fácil. Requirió décadas de observación paciente, de analizar la luz tenue que lograba atravesar las vastas nubes de polvo interestelar antes de llegar a los espejos de nuestros telescopios. La distancia a la que se encuentra esta estrella es otro dato que nos invita a la reflexión profunda. U-I Scuti está situada a unos 9.400 años luz de la Tierra. Detengámonos a pensar en lo que significa un año luz. No es una medida de tiempo, sino de distancia. Es el trayecto que recorre la luz, moviéndose a la velocidad más rápida permitida por la naturaleza, durante todo un año ininterrumpido. Por lo tanto, cuando los astrónomos observan a U-I Scuti a través de sus lentes, no la están viendo tal como es en este preciso momento. Están viendo la luz que partió de esa estrella hace 9.400 años. Para ponerlo en una perspectiva histórica, cuando esa luz comenzó su largo viaje hacia nosotros, la humanidad apenas estaba dando sus primeros pasos en la agricultura, construyendo los primeros asentamientos que luego darían lugar a las grandes civilizaciones. Es decir, mirar a las estrellas es, literalmente, mirar hacia el pasado profundo. Cuando los científicos finalmente lograron calcular las dimensiones de U-I Scuti, los resultados fueron recibidos con asombro en la comunidad astronómica. Se estima que el radio de esta estrella supergigante roja es aproximadamente 755 veces mayor que el radio de nuestro propio Sol. Es fundamental comprender esta distinción. No estamos diciendo que sea 755 veces más masiva o pesada, ni tampoco que su volumen sea solo eso. Estamos hablando exclusivamente del radio, es decir, de la distancia desde el centro exacto de la estrella hasta su ardiente superficie. Imaginen multiplicar la inmensidad de nuestro Sol, que ya es capaz de albergar más de 1 millón de tierras, por 755. Y solo entonces comenzaremos a atisbar la sombra de este gigante cósmico. U-I Scuti pertenece a una etapa avanzada de la evolución estelar. Es una estrella anciana que, al agotar el combustible de su juventud, se ha hinchado desproporcionadamente. Su superficie exterior, de un tono rojo apagado similar al de las brasas de una chimenea que lentamente se apaga, se extiende por el espacio frío, creando un dominio de luz y gas verdaderamente titánico. Conocer la existencia de gigantes como este nos enseña a mirar el cielo con un respeto renovado, sabiendo que más allá de las pequeñas luces titilantes se esconden colosos que han estado ardiendo en silencio desde los albores de la historia humana. La mente humana está acostumbrada a lidiar con las medidas de nuestra vida diaria. Comprendemos la distancia que hay entre dos ciudades, el largo de una calle o la altura de un edificio antiguo. Pero cuando nos enfrentamos a las dimensiones de una supergigante roja como U-I Scuti, nuestras referencias terrestres se desmoronan por completo. Para intentar comprender, aunque sea de forma abstracta, el tamaño inabarcable de esta estrella, los científicos proponen un ejercicio de imaginación sumamente fascinante. Nos piden que cerremos los ojos y visualicemos nuestro propio sistema solar, pero con un cambio drástico. Nos piden que imaginemos qué ocurriría si, por arte de magia, pudiéramos retirar a nuestro Sol de su lugar habitual en el centro y, en su reemplazo, colocáramos a la inmensa esfera de U-I Scuti. Las consecuencias de este experimento imaginario son, francamente, aterradoras y a la vez maravillosas. En el instante mismo en que U-I Scuti ocupara el centro, su superficie inmensa no solo llenaría el espacio donde estaba el Sol, sino que se expandiría devorando todo a su paso.
El primer planeta en desaparecer sería Mercurio, el pequeño mundo de roca quemada que orbita más cerca del centro. Instantes después, Venus, ese planeta brillante que solemos llamar el lucero del alba y que tantas veces hemos contemplado al amanecer, sería engullido por las llamas rojas del gigante. Y luego, llegaría el turno de nuestro propio hogar, la Tierra, con todos sus océanos, sus montañas majestuosas, sus bosques milenarios y toda la historia de la humanidad, desde nuestras más antiguas catedrales hasta el más humilde de nuestros pueblos, desaparecería sin dejar rastro, tragada por el interior ardiente de la estrella. Pero el crecimiento del gigante no se detendría ahí. Marte, el planeta rojo que tanto ha fascinado a los exploradores espaciales, también quedaría sumergido bajo la superficie de la supergigante. De hecho, el límite exterior de Uy-Scuti se extendería mucho más allá, atravesando la inmensa zona del cinturón de asteroides, rozando casi los dominios donde comienza a orbitar el gigante gaseoso Júpiter. Todo nuestro mundo conocido y nuestros planetas vecinos quedarían reducidos a cenizas en el interior de una sola estrella. Si pasamos del ancho de la estrella a calcular su volumen, los números se vuelven aún más difíciles de procesar. El volumen nos indica el espacio total que ocupa un objeto en 3 dimensiones. Según los cálculos matemáticos, el volumen de Uy-Scuti es 5.000 millones de veces mayor que el volumen de nuestro Sol. Repitamos esta cifra lentamente para darle el peso que merece. 5.000 millones de veces más grande. Nuestro cerebro, que evolucionó para resolver problemas terrenales, simplemente no cuenta con las herramientas naturales para visualizar una magnitud de este calibre. Se convierte en una idea puramente matemática, un concepto que roza lo filosófico. Para intentar darle sentido a este vacío numérico, los expertos han hecho otra comparación. Si tuviéramos un recipiente vacío con la forma y el tamaño exactos de Uy-Scuti, y decidiéramos llenarlo utilizando copias de nuestro planeta Tierra, como si fuesen granos de arena, necesitaríamos la asombrosa cantidad de 6.500 billones de tierras para llenarlo por completo. Piensen profundamente en lo que esto significa. 6.500 billones. Estamos hablando de 6.500 millones de millones. Cada persona que ha reído o llorado, cada obra de arte jamás creada, cada gota de lluvia que ha caído sobre el suelo fértil de España, todo eso existe en una sola tierra. Y para igualar a esta estrella, necesitaríamos multiplicar toda esa inabarcable complejidad por 6.500 billones. Esta perspectiva nos deja una lección profunda de humildad. Nos demuestra que el universo es un escenario donde reinan fuerzas y escalas que escapan a nuestro control. Somos afortunados de habitar en un rincón pacífico del cosmos, protegidos por una estrella promedio. Contemplar el dominio teórico de Uy-Scuti no debe llenarnos de temor, sino de una profunda admiración por la belleza desmedida y la diversidad de la creación cósmica. Somos diminutos, es cierto. Nuestros días en este planeta son fugaces. Sin embargo, tenemos un don extraordinario. Poseemos la capacidad de observar el cielo, de hacer preguntas, de calcular estas distancias imposibles y de sentir asombro. Somos polvo de estrellas que ha adquirido conciencia. Y eso, en medio de un universo de gigantes implacables, es nuestro mayor tesoro. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento del firmamento, es natural que nos surja una pregunta fundamental. Cuando contemplamos la inmensidad de astros gigantescos como Uy-Scuti, nos preguntamos por qué existen estrellas tan colosales. ¿Qué fuerzas misteriosas de la naturaleza permiten que una esfera de gas alcance proporciones que superan miles de millones de veces el tamaño de nuestro propio Sol? Para encontrar la respuesta a este enigma, debemos adentrarnos en los secretos más íntimos de la vida estelar. Debemos comprender que las estrellas, al igual que todos los seres vivos que habitan nuestro mundo, nacen, crecen, maduran y finalmente envejecen. Y es precisamente en la etapa final de sus largas vidas donde estas estrellas experimentan las transformaciones más asombrosas y dramáticas. La ciencia nos revela que los gigantes de los que hablamos son, en realidad, estrellas ancianas.
Pertenecen a una categoría que los astrónomos denominan supergigantes rojas. Son colosos que se encuentran en el crepúsculo de su existencia. Para entender la anatomía de un supergigante rojo, primero debemos comprender la batalla silenciosa que se libra en el corazón de toda estrella desde el instante mismo de su nacimiento. Es una lucha eterna entre dos fuerzas titánicas. Por un lado, tenemos la fuerza de la gravedad, que actúa como un abrazo implacable, intentando aplastar toda la materia de la estrella hacia su centro. Por otro lado, tenemos la energía liberada por las reacciones nucleares en el núcleo profundo de la estrella, donde el calor extremo fusiona los átomos de hidrógeno, creando una presión tremenda que empuja hacia afuera. Durante la mayor parte de la vida de una estrella, estas dos fuerzas se mantienen en un equilibrio perfecto. Es un baile cósmico de proporciones épicas que mantiene a la estrella estable, brillante y redonda, al igual que ha sucedido con nuestro Sol durante los últimos 4.600 millones de años. Sin embargo, el hidrógeno, que es el combustible vital que alimenta este fuego interno, no es infinito. Llega un momento en la vida de una estrella masiva en que el hidrógeno de su núcleo comienza a agotarse irremediablemente. Cuando esto sucede, el delicado equilibrio se rompe. Al disminuir la presión nuclear que empuja hacia afuera, la gravedad comienza a ganar la batalla y el núcleo de la estrella se comprime bajo su propio peso. Esta tremenda compresión provoca que la temperatura en el centro de la estrella se eleve a niveles casi inconcebibles. El calor se vuelve tan extremo que la estrella encuentra una nueva forma de sobrevivir. Comienza a quemar un combustible diferente. Comienza a fusionar átomos de helio para crear elementos más pesados, como el carbono y el oxígeno. Este cambio de dieta nuclear tiene consecuencias drásticas para el aspecto exterior de la estrella. La nueva fuente de energía en el núcleo es tan intensa, tan fiera, que empuja las capas exteriores de la estrella hacia el espacio vacío con una fuerza arrolladora. La estrella comienza a hincharse descontroladamente, expandiéndose millones de kilómetros más allá de sus límites originales. Al expandirse tanto, la superficie de la estrella se aleja del núcleo caliente y, como resultado directo de este estiramiento, las capas exteriores se enfrían. Es un fenómeno maravilloso de la termodinámica. A medida que la estrella crece en tamaño, su superficie pierde calor. Este enfriamiento es lo que le otorga a la estrella su característico color rojo. En el lenguaje de las estrellas, el color nos habla de la temperatura. Las estrellas más calientes brillan con una luz azul o blanca cegadora, mientras que las estrellas más frías adquieren tonos anaranjados y rojizos. Para ponerlo en perspectiva, la superficie de nuestro Sol arde a unos asombrosos 5.500 grados centígrados, lo que le da ese brillo amarillo intenso. En cambio, la superficie de una estrella hinchada como Ui Scuti se encuentra a una temperatura mucho menor, de unos 3.300 grados centígrados. Es una temperatura que, aunque sigue siendo letal para nosotros, resulta bastante fría en términos astronómicos. Su color rojo apagado nos recuerda al resplandor tranquilo de las brasas en una chimenea de leña durante una fría noche de invierno en algún pueblo de nuestras montañas. Un fuego que, aunque se apaga lentamente, sigue irradiando una presencia majestuosa. Pero no debemos dejarnos engañar por esta aparente tranquilidad o por su temperatura más baja. Aunque su superficie es más fría que la de nuestro Sol, el inmenso tamaño de una supergigante roja significa que posee una superficie de emisión incalculablemente vasta. Al tener tanto espacio desde el cual emitir luz, la cantidad total de energía que libera al espacio es abrumadora. Los estudios científicos estiman que un gigante de esta magnitud emite una luz que es 340.000 veces más potente que la de nuestro Sol. 340.000 veces. Sí, por un capricho del destino, esta estrella rojiza se ubicara a la misma distancia de la Tierra que nuestro Sol. Nuestro planeta no se quemaría lentamente. El impacto sería tan abrumador que los océanos, las montañas y todo lo que conocemos se vaporizaría al instante.
transformándose en una nube de partículas elementales bajo un torrente de radiación pura. Esta es la paradoja de los supergigantes rojos. Son estrellas ancianas, frías en su piel, pero que iluminan el cosmos con la fuerza de cientos de miles de soles, recordándonos que, a veces, el final de la vida puede ser la etapa más brillante y monumental de todas. Al escuchar todas estas cifras extraordinarias y estas descripciones de estrellas que desafían nuestra comprensión, es natural y muy prudente que nos preguntemos cómo sabemos todo esto. ¿Cómo pueden los científicos afirmar con tanta seguridad el tamaño, la temperatura o la edad de objetos que se encuentran a miles de años luz de distancia, en la inmensa oscuridad del cosmos? A lo largo de la vida, aprendemos que la sabiduría verdadera incluye reconocer nuestras propias limitaciones, y la ciencia de la astronomía no es la excepción. De hecho, la historia de la observación estelar es una historia de humildad, de correcciones constantes y del esfuerzo humano por comprender lo inalcanzable utilizando únicamente el ingenio y la luz. El mayor desafío al que se enfrentan los astrónomos es la distancia abismal que nos separa del resto del universo. Las estrellas están tan lejos que, sin importar cuán potentes sean los telescopios que construyamos en la cima de nuestras montañas o en el vacío del espacio, nunca podremos verlas como objetos tridimensionales. A través de nuestras lentes, las estrellas siempre aparecen como simples puntos de luz parpadeantes, pequeñas chispas en la noche. No podemos enviar una nave espacial con una cinta métrica gigante para medir su circunferencia, ni podemos sumergir un termómetro cósmico en sus superficies hirvientes. Todo lo que tenemos es la luz. Una luz tenue, cansada de viajar durante milenios a través de nubes de polvo y gas, que finalmente acaricia los espejos de nuestros observatorios terrestres. Por lo tanto, la medición del universo es un arte indirecto, una ciencia de detectives cósmicos que deducen la verdad a partir de huellas luminosas. Para calcular el tamaño de una estrella gigantesca, los científicos confían en tres pilares fundamentales. El primero es medir el brillo aparente de la estrella, es decir, cuánta luz llega hasta nosotros, para luego deducir su luminosidad real, tomando en cuenta la enorme distancia que nos separa. El segundo pilar es la espectroscopia, una técnica maravillosa que consiste en pasar la luz de la estrella por un prisma, dividiéndola en un arco iris de colores. Al leer las líneas oscuras en ese arco iris, como si fueran un código de barras en un producto de supermercado, los científicos pueden saber de qué elementos está hecha la estrella y cuál es su temperatura exacta. El tercer pilar es la creación de modelos matemáticos complejos, basados en las leyes eternas de la física cuántica y la termodinámica. Combinando el brillo total de la estrella con su temperatura superficial, las leyes de la física dictan inevitablemente cuán grande debe ser esa estrella para poder emitir semejante cantidad de luz a esa temperatura específica. Es un trabajo meticuloso que requiere años de análisis profundo, debate entre colegas e interpretaciones de datos imperfectos, y debido a que todo se basa en luz que atraviesa un universo lleno de obstáculos, las mediciones siempre están acompañadas de márgenes de error. Para comprender mejor cómo funciona esta ciencia humana e imperfecta, podemos recordar la historia de otra estrella colosal, una supergigante roja conocida en los catálogos astronómicos con las letras V y Canis Majoris. Hace unos años, esta estrella acaparó los titulares científicos de todo el mundo. Las primeras estimaciones de su luz sugerían que era un monstruo absoluto, con un tamaño que la coronaba como la estrella más grande jamás concebida por la mente humana, eclipsando incluso a la estrella del escudo que mencionamos anteriormente. Parecía un rey imbatible en el cielo. Sin embargo, la ciencia nunca se detiene. Es un proceso continuo de revisión y perfeccionamiento. Los astrónomos, armados con nuevas generaciones de telescopios espaciales y técnicas matemáticas mucho más refinadas, volvieron a apuntar sus instrumentos hacia la estrella V y Canis Majoris. Analizaron el polvo que la rodeaba, midieron nuevamente su temperatura y ajustaron sus modelos teóricos con una precisión sin precedentes. Cuando finalmente se disipó la niebla de los datos,
La verdad resultó ser un poco diferente. Se descubrió que la estrella, aunque seguía siendo asombrosamente enorme, era considerablemente más pequeña de lo que se había pensado inicialmente. Fue destronada de su posición número 1. Esta anécdota no representa un fracaso de la ciencia, sino todo lo contrario. Es el testimonio de su mayor fortaleza. Nos demuestra que el conocimiento humano es como una pintura al óleo que se va perfeccionando con cada pincelada. Nos enseña que la astronomía, lejos de ser un libro cerrado lleno de verdades absolutas, es un diálogo abierto con el universo. Los científicos, al igual que los sabios en nuestros pueblos, saben que rectificar es de humanos y que la búsqueda de la verdad requiere paciencia. Por eso, las listas de las estrellas más grandes siempre estarán sujetas a cambios, adaptándose a medida que nuestra mirada se vuelve más aguda y nuestras mentes más claras para comprender la inmensa obra de la creación. Tras haber comprendido las lecciones de humildad que nos enseña la medición de las estrellas, nuestros ojos y nuestros instrumentos se dirigen ahora hacia un lugar verdaderamente extraordinario en el vasto lienzo de la Vía Láctea. Vamos a abandonar las regiones familiares para viajar imaginariamente a una concentración estelar que ha dejado sin aliento a los astrónomos de todo el mundo. Nos dirigimos hacia el cúmulo abierto conocido como Stephenson 2, ubicado en la misma región general del firmamento que nuestro antiguo coloso, en la constelación del Escudo. Este lugar no es solo un conjunto de estrellas, es un fenómeno natural de una magnitud que desafía la lógica, un auténtico vivero cósmico donde habitan los monstruos más impresionantes del universo. Lo primero que debemos asimilar sobre el cúmulo Stephenson 2 es la distancia incomprensible que nos separa de él. Este grupo de estrellas se encuentra a unos 19.000 años luz de nuestro planeta Tierra. Detengámonos un instante. Respiremos profundamente y tratemos de otorgarle un significado real a esa cifra. 19.000 años luz. Esto quiere decir que la luz que los astrónomos recogen hoy en día a través de sus grandes telescopios inició su viaje épico a través del vacío del espacio hace 19.000 años. Piensen en el mundo en aquel entonces. Mientras esa luz atravesaba silenciosamente el frío interestelar, nuestros lejanos antepasados en la península ibérica estaban refugiándose en cuevas profundas durante la era de hielo. Eran tiempos de cazadores y recolectores, donde la humanidad dejaba sus huellas, pintando bisontes en las paredes de piedra de Altamira, utilizando pigmentos naturales. No existían las ciudades, no se conocía la agricultura, ni se había forjado el primer trozo de metal. Todo el desarrollo de la civilización humana, desde los imperios de la antigüedad hasta la era moderna, ha transcurrido mientras esa luz viajaba incansablemente para llegar a nuestros ojos en esta misma noche. Pero lo que hace que Stephenson 2 sea aún más cautivador no es solo su lejanía en el espacio y en el tiempo, sino la naturaleza peculiar de sus habitantes. A pesar de esa inmensa distancia temporal, la ciencia nos indica que, en términos astronómicos, este cúmulo es como una guardería llena de niños recién nacidos. Las estrellas que conforman este grupo son extremadamente jóvenes. Se estima que tienen una edad de entre 17 a 20 millones de años. Si recordamos que nuestro tranquilo Sol tiene 4.600 millones de años y aún está en la mitad de su vida, nos daremos cuenta de que las estrellas de Stephenson 2 son apenas unos infantes en la escala de tiempo del universo. Sin embargo, aquí nos encontramos con una de las grandes paradojas de la naturaleza estelar. Aunque son estrellas muy jóvenes en años cronológicos, son gigantes ancianos en su ciclo de vida. ¿Cómo es esto posible? La respuesta reside en su abrumadora masa original. En el universo, las estrellas nacen del colapso de inmensas nubes de gas y polvo cósmico. Las zonas más densas de esta nube atraen más materia, formando estrellas más pesadas. En el caso del cúmulo Stephenson 2, la nube original era tan rica y densa que dio a luz a una generación de estrellas verdaderamente masivas, astros que nacieron pesando 20, 30 o 50 veces más que nuestro propio Sol. La regla de oro de la astrofísica es implacable. Cuanto más masiva es una estrella al nacer, más rápido quema su combustible.
La enorme gravedad de estas estrellas gigantes obliga a sus núcleos a fusionar hidrógeno a un ritmo frenético, casi desesperado, para evitar el colapso. Debido a esta vida acelerada, una estrella supermasiva agota sus reservas de energía vital en apenas unos pocos millones de años. Son estrellas que viven rápido, brillan con una furia inigualable y envejecen prematuramente. Por eso, a pesar de tener solo unos 17 millones de años, las estrellas más grandes de este cúmulo ya han abandonado su etapa juvenil y se han hinchado, convirtiéndose en supergigantes rojas en las etapas finales de su existencia. Cuando los científicos catalogaron pacientemente las luces de Stephenson 2, se encontraron con un escenario estadísticamente insólito. No descubrieron uno ni dos, sino más de 20 supergigantes rojos agrupados estrechamente en la misma región del espacio. Encontrar tantos gigantes juntos es una rareza absoluta, como hallar una reunión secreta de dioses antiguos en un rincón olvidado de los bosques. Este cúmulo actúa como un laboratorio perfecto de la naturaleza, un escenario donde los científicos pueden estudiar cómo evolucionan y envejecen las estrellas más extremas de la creación. Y es precisamente aquí, entre esta congregación de monstruos ardientes, donde se esconde el protagonista definitivo de nuestra historia, la estrella que superaría todos los límites conocidos y que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Un titán dormido en el tiempo que estamos a punto de descubrir. En el inmenso y silencioso tapiz de la noche, donde las constelaciones han guiado a marineros y soñadores desde el principio de los tiempos, los secretos más grandes suelen esconderse a plena vista. En el capítulo anterior, viajamos con la imaginación hacia ese vivero de estrellas monstruosas conocido como el cúmulo Stephenson 2. Hablamos de cómo los astrónomos, con una paciencia casi monástica, observaban esta región poblada por decenas de gigantes rojas. Fue precisamente allí, escrutando los datos que llegaban desde esa inmensa distancia, donde los científicos se encontraron frente a frente con algo que desafiaba todas las proporciones concebidas por la mente humana. En medio de aquella congregación de astros colosales, una luz en particular comenzó a llamar poderosamente la atención de los observadores. En los fríos catálogos de la ciencia, este objeto recibió un nombre austero y técnico. Lo bautizaron como Stephenson 218. El proceso del descubrimiento científico rara vez es un grito repentino de victoria. Más bien, es un murmullo de incredulidad, seguido de una verificación metódica y exhaustiva. Cuando los primeros cálculos sobre el tamaño de Stephenson 218 aparecieron en las pantallas de los ordenadores, los astrónomos pensaron, con toda lógica, que se trataba de un error. Los números que arrojaban los modelos matemáticos eran simplemente demasiado grandes, demasiado extremos para encajar en lo que se consideraba posible. En el rigor de la ciencia, un resultado extraordinario exige pruebas extraordinarias. Por ello, los equipos de investigación midieron una y otra vez. Analizaron el espectro de luz con diferentes instrumentos, revisaron los márgenes de error causados por el polvo cósmico que se interpone en el camino y ajustaron sus simulaciones térmicas. Y, sin embargo, sin importar cuántas veces repitieran el proceso, la asombrosa realidad se mantenía firme. Los datos confirmaban que estaban contemplando al nuevo rey absoluto del firmamento. Las mediciones más recientes y aceptadas sugieren que Stephenson 218 posee un radio estimado de 2150 veces el radio de nuestro propio Sol. Detengámonos en esta cifra y dejemos que su eco resuene en nuestra mente. 2150 veces. Ya habíamos hablado de otros colosos que multiplicaban por 700 u 800 el tamaño de nuestra estrella, cifras que ya nos parecían inabarcables. Pero este nuevo gigante triplica las dimensiones de los mayores monstruos que conocíamos. Se alza en el cosmos como una estructura de fuego y plasma tan desmedida que los astrónomos tuvieron que ampliar sus propios gráficos para poder representarla. Para comprender verdaderamente la magnitud de este hallazgo, debemos recurrir de nuevo a nuestro ejercicio de imaginación
ese viaje mental que nos ayuda a anclar lo infinito en lo cotidiano. Visualicemos una vez más nuestro tranquilo sistema solar. Visualicemos el espacio ordenado, donde los planetas giran en un equilibrio milenario. Ahora, en el centro exacto de este sistema, donde reside pacíficamente nuestro Sol, coloquemos la inmensa y ardiente esfera de Stephenson 2.18. Lo que ocurriría a continuación es una escena de proporciones apocalípticas y al mismo tiempo de una majestuosidad indescriptible. En el instante mismo de su aparición, la superficie de la estrella no solo engulliría a los planetas rocosos más cercanos. Mercurio y Venus desaparecerían como gotas de rocío sobre una plancha de hierro al rojo vivo. Nuestra amada Tierra, con todos sus cielos azules, sus mares profundos, y la memoria entera de nuestra civilización quedaría sepultada en las profundidades de un océano de fuego cósmico. Marte, el desierto rojo, correría la misma suerte en una fracción de segundo. La inmensa frontera del cinturón de asteroides sería tragada sin el menor esfuerzo, y el crecimiento de esta bestia estelar no se detendría allí. Júpiter, el planeta gigante de nuestro vecindario, aquel que reina sobre decenas de lunas, sería devorado por completo. Pero lo que realmente nos deja sin aliento es el límite final de esta estrella. La superficie de Stephenson 2.18 se extendería aún más lejos, atravesando el abismo helado del sistema solar exterior hasta alcanzar e incluso superar la órbita de Saturno. Pensemos en Saturno, ese planeta hermoso adornado con sus inmensos anillos de hielo y polvo, un astro que nuestros antepasados ya observaban con asombro en las noches despejadas. Si Stephenson 2.18 ocupara el lugar del Sol, su superficie exterior de gas incandescente y tormentas rojizas llegaría más allá de donde hoy orbita Saturno. Es decir, para encontrar el borde de la estrella, tendríamos que viajar 1.400 millones de kilómetros desde el centro. Estaríamos viviendo, literalmente, dentro de un horno estelar de proporciones mitológicas. Descubrir a este rey oculto en la oscuridad del universo nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia insignificancia. Nos demuestra que la naturaleza posee una capacidad de creación que supera con creces los límites de la ficción. Stephenson 2.18 no es un cuento, no es una leyenda, es una realidad física, una esfera de gas masiva sostenida por las leyes de la gravedad y la termodinámica, ardiendo en silencio a 19.000 años luz de nuestras casas. Es un monumento natural que nos recuerda que, no importa cuánto creamos conocer sobre el mundo, el universo siempre guarda maravillas mayores, esperando pacientemente a que nuestros ojos y nuestras mentes maduren lo suficiente como para poder verlas. En nuestra búsqueda por comprender la escala monumental de Stephenson 2.18, hemos utilizado comparaciones con los planetas y hemos trazado fronteras imaginarias en nuestro sistema solar. Sin embargo, existe otra forma de medir el tamaño en el universo, una medida que nos conecta con el tejido mismo de la realidad. Hablamos de la luz. En el mundo de la física, la luz no es solo lo que nos permite ver los colores del amanecer o el rostro de nuestros seres queridos. La luz es también el mensajero definitivo del cosmos y, sobre todo, posee un límite de velocidad que nada en el universo puede superar. Viaja a la asombrosa rapidez de casi 300.000 kilómetros por cada segundo que pasa. Para poner esta velocidad en una perspectiva terrestre, imaginen un rayo de luz viajando alrededor de nuestro planeta Tierra. En tan solo un segundo, mientras usted toma aire o parpadea, la luz es capaz de dar 7 vueltas y media al ecuador de la Tierra. Es una rapidez que desafía el sentido común. Viaja tan deprisa que, en nuestra experiencia cotidiana, la luz parece instantánea. Cuando encendemos una lámpara en la habitación, no vemos a la luz moverse. Simplemente está allí. Esta ilusión de inmediatez se debe a que las distancias en nuestro planeta son minúsculas para un viajero tan veloz. Llevemos ahora a este mensajero ultraveloz al espacio. Si disparamos un rayo de luz desde un extremo de nuestro Sol hasta el otro extremo,
Pasando exactamente por el centro, la luz completa su travesía en apenas 4,6 segundos. 1, 2, 3, 4 y un poco más. En ese brevísimo lapso, la cosa más rápida del universo ha cruzado nuestra inmensa estrella dadora de vida. Es un tiempo muy corto, pero nos sirve para entender que nuestro Sol, aunque grande para nosotros, es un obstáculo menor para la luz. Ahora, preparemos nuestra mente para el contraste definitivo. Tomemos ese mismo rayo de luz, ese viajero incansable que da 7 vueltas a la Tierra en un segundo, y pongámoslo en un extremo del ecuador de la estrella Stephenson 218. Si ese rayo de luz comenzara a viajar en línea recta, atravesando el diámetro de este monstruo rojo, no tardaría 5 segundos, ni un minuto, para ir de un lado al otro de Stephenson 218, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. La luz tardaría la asombrosa cantidad de 3 horas. 3 horas enteras. Pensemos en lo que hacemos en 3 horas. Es el tiempo que pasamos disfrutando de una larga comida en familia un domingo, seguida de una sobremesa llena de anécdotas y una taza de café caliente. Es el tiempo que dura una buena película clásica o el tiempo que tardamos en viajar en tren de una ciudad a otra. Durante todo ese tiempo, cada segundo de cada minuto, la luz estaría volando a su velocidad máxima, sin detenerse jamás, y solo al final de esas 3 horas habría logrado cruzar el ancho de una sola estrella. Esta imagen nos revela, de una forma pura y poética, el tamaño abismal de este coloso. Ha logrado convertir la velocidad más rápida del universo en un paseo largo y laborioso. Si pasamos del diámetro al volumen, las cifras se adentran en el terreno de lo incomprensible. Tratar de medir el espacio interior de Stephenson 218 requiere números que parecen inventados. Los científicos calculan que, si esta estrella fuera una esfera hueca, podrías introducir en su interior 10.000 millones de soles como el nuestro. Y si quisiéramos llenarla con copias de nuestro pequeño planeta azul, la cifra se vuelve completamente vertiginosa. Necesitaríamos aproximadamente 13.000 billones de tierras. En nuestra forma de contar, 13.000 billones significa un 13 seguido de 15 ceros. Es importante detenernos aquí y perdonarnos a nosotros mismos por no poder imaginar esa cantidad. El cerebro humano es una herramienta maravillosa, esculpida a lo largo de milenios para sobrevivir en las llanuras de este planeta. Estamos diseñados para comprender la distancia hasta el río más cercano, el número de personas en nuestra familia o los días que faltan para la próxima cosecha. No estamos biológicamente equipados para procesar la idea de 13.000 billones de mundos contenidos dentro de una sola bola de gas ardiente. La magnitud nos abruma, el número se convierte en una simple abstracción matemática. Pero ahí radica precisamente la belleza de la ciencia y del espíritu humano. Aunque nuestra imaginación fracasa al intentar dibujar una imagen mental de este tamaño, nuestro intelecto, apoyado en el papel, el lápiz y las matemáticas, puede calcularlo con precisión. No necesitamos abarcar todo el universo con la mente para poder sentir un profundo respeto por él. Saber que existe una estrella que humilla a la velocidad de la luz, una estrella donde caben 13.000 billones de tierras, nos hace sentir pequeños, es cierto, pero es una pequeñez reconfortante. Nos libera de nuestras preocupaciones temporales y nos permite participar, como espectadores privilegiados, en el espectáculo más grande y majestuoso de la creación. Después de habernos maravillado con el tamaño inabarcable de Stephenson 218, de haber medido su cintura con la luz y llenado su interior con miles de millones de soles, surge una pregunta que clama desde el fondo de nuestro raciocinio. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el universo permite que una estrella crezca hasta tragar sistemas solares enteros, mientras que nuestro Sol se mantiene en un tamaño recatado y prudente? ¿Qué determina el destino de una estrella? La respuesta a este enigma, según nos enseñan las leyes sagradas de la astrofísica, es de una simplicidad asombrosa y a la vez de una justicia poética. Todo el destino, toda la vida y la muerte de una estrella está escrito desde el momento mismo de su nacimiento. Y la tinta con la que se escribe ese destino es única y exclusivamente su masa inicial.
la cantidad de materia que logra reunir al formarse. Para entender este principio fundamental, debemos imaginar las inmensas nubes de polvo y gas frío que flotan en la galaxia, conocidas como nebulosas. Son los úteros maternos del cosmos. Cuando partes de esta nube colapsan bajo su propia gravedad, comienzan a formarse estrellas. Pero no todas nacen iguales. Se produce un reparto desigual de la materia, una lotería cósmica que decide el futuro de cada punto de luz. Comencemos observando a las estrellas menos afortunadas en esta repartición de materia. Las estrellas de baja masa, aquellas que los científicos llaman enanas rojas. Estas estrellas nacen con una pequeña fracción de la masa de nuestro Sol. Tienen tan poca materia que la presión en su centro es relativamente baja. Por lo tanto, queman su combustible de hidrógeno de una manera extremadamente lenta y ahorrativa. Son los ancianos austeros del universo. Al consumir su energía con tanta prudencia, una humilde enana roja puede vivir billones de años. Son tan longevas que ninguna de las enanas rojas que nacieron en los albores del universo ha muerto todavía. Vivirán lentamente, brillando con una luz tenue y discreta, hasta que el universo mismo se enfríe y oscurezca. Nunca crecerán, nunca se convertirán en supergigantes. Su destino es la eternidad silenciosa. En el medio de esta balanza cósmica se encuentra nuestro Sol, una estrella de masa intermedia. Al nacer, reunió la materia suficiente para crear un núcleo caliente y vigoroso, pero sin llegar a los excesos. El Sol quema su combustible a un ritmo constante, lo que le otorga una vida útil de unos 10.000 millones de años en total. Como aprendimos antes, al final de sus días se hinchará moderadamente, pero carece de la fuerza de gravedad necesaria para continuar fusionando elementos más allá del helio y el carbono. Finalmente, el Sol se desprenderá de sus capas exteriores con suavidad y su núcleo quedará expuesto como una enana blanca, una pequeña brasa del tamaño de la Tierra que se irá enfriando lentamente a lo largo de las eras. Un final pacífico para una estrella trabajadora. Pero luego están los gigantes reales, los miembros de la realeza estelar a los que pertenece Stephenson 2.18. Estas estrellas supermasivas nacen acaparando enormes cantidades de materia, reuniendo 10, 20 o hasta 50 veces la masa de nuestro Sol. Podríamos pensar que al tener tanto combustible, vivirán mucho más tiempo. Pero la física es implacable y dicta lo contrario. Al poseer tanta masa, la fuerza de gravedad que empuja hacia adentro es aplastante. Para evitar colapsar sobre sí misma, la estrella se ve obligada a generar un contrapeso de energía descomunal. Su núcleo se convierte en un horno infernal, millones de grados más caliente que el de nuestro Sol. Y en ese infierno, la estrella quema su inmenso océano de hidrógeno a una velocidad vertiginosa, desesperada, casi suicida. Es por esta razón que las estrellas más masivas tienen las vidas más cortas de todo el universo. Una estrella como Stephenson 2.18 no vivirá miles de millones de años, sino apenas unos pocos millones. Vive rápido y arde con demasiada intensidad. Y cuando agota su hidrógeno, la crisis se desata. Para sobrevivir, el núcleo se contrae y se calienta aún más, alcanzando temperaturas que permiten fusionar el helio. Cuando se acaba el helio, la estrella, en su lucha desesperada contra la muerte, eleva la temperatura otra vez y comienza a fusionar carbono, luego neón, oxígeno, silicio y magnesio. Cada nueva etapa dura mucho menos que la anterior. Lo que antes tardaba milenios, ahora sucede en siglos y luego en días. En cada una de estas etapas de agonía, la estrella se hincha aún más, convirtiéndose en el monstruo rojo inabarcable que hemos descrito. Pero esta alquimia estelar tiene un límite trágico. Llega un momento en que el núcleo de la estrella comienza a producir hierro. El hierro es el final del camino. A diferencia de todos los elementos anteriores, fusionar átomos de hierro no libera energía, sino que la absorbe. El hierro actúa como un balde de agua fría arrojado sobre el fuego del corazón estelar.
Al dejar de producir energía, el núcleo ya no puede sostener el peso de la estrella inmensa. El destino, que fue sellado por su inmensa masa al nacer, alcanza finalmente a la estrella. Todo el peso de Stephenson 2.18, billones de veces la masa de la Tierra, se desplomará sobre un núcleo de hierro inerte. Y lo que sucederá en el instante siguiente es el evento más violento, transformador y brillante que el universo puede ofrecer. Un final ineludible que nos demuestra que, en el cosmos, la grandeza siempre exige el pago de un precio muy alto. Hemos llegado a un punto en nuestra historia donde la grandeza debe enfrentarse a su destino inevitable. A lo largo de nuestras vidas, aprendemos con cierta melancolía que todo lo que nace debe algún día perecer. Las montañas más altas son erosionadas por el viento y la lluvia a lo largo de los milenios, y hasta los imperios más vastos que alguna vez gobernaron la Tierra terminan convirtiéndose en polvo y memoria. Las estrellas, por muy colosales y eternas que nos parezcan desde la tranquilidad de nuestros hogares, no están exentas de esta ley universal. Para una estrella supermasiva como Stephenson 2.18, el final de su existencia no será un apagón lento y silencioso como el de nuestro Sol, sino un cataclismo de una violencia y una belleza que escapan a cualquier descripción humana. Es un evento que los astrónomos llaman supernova, y es el espectáculo más grandioso que el cosmos puede ofrecer. Para comprender cómo ocurre este final biográfico, debemos regresar al corazón mismo de la estrella, a ese núcleo ardiente donde se libra la batalla eterna entre la gravedad que intenta aplastar la materia y la energía nuclear que empuja hacia el exterior. En los capítulos anteriores, descubrimos que las estrellas gigantes, en un intento desesperado por sobrevivir, fusionan elementos cada vez más pesados. Queman hidrógeno, luego helio, luego carbono, neón, oxígeno y silicio. Cada etapa es más corta y más frenética que la anterior, pero esta alquimia estelar tiene una barrera infranqueable. Llega un momento crítico en el que el núcleo de la estrella comienza a producir hierro. El hierro es un elemento que todos conocemos. Lo encontramos en las herramientas antiguas, en las rejas de nuestros balcones y en la tierra rojiza de nuestros campos. Sin embargo, en el interior de una estrella, el hierro es un mensajero de la muerte. La física nos enseña que fusionar átomos de hierro no libera energía hacia el exterior, sino que, por el contrario, la absorbe. Es como arrojar arena mojada sobre una fogata que ya se está apagando. En el instante exacto en que el núcleo se convierte en una esfera de hierro macizo, el motor nuclear que ha mantenido viva a la estrella durante millones de años se apaga por completo. De repente, la fuerza que empujaba hacia afuera desaparece. Y entonces, la gravedad, esa fuerza implacable y paciente que ha estado esperando su oportunidad desde el nacimiento de la estrella, finalmente gana la partida. Lo que sucede a continuación ocurre en una fracción de tiempo tan minúscula que ni siquiera podríamos parpadear antes de que termine. En menos de un segundo, el inmenso núcleo de la estrella, que tiene un tamaño similar al de nuestro planeta Tierra, colapsa sobre sí mismo bajo el peso abrumador de todas las capas exteriores. La materia se comprime a una velocidad cercana a la de la luz. Imaginen, si pueden, toda la masa de nuestro mundo reducida violentamente al tamaño de una pequeña ciudad en apenas un suspiro. Esta compresión genera una densidad tan inconcebible que las partículas fundamentales de la materia, los protones y los electrones, son aplastados unos contra otros hasta fusionarse y convertirse en una esfera sólida de neutrones puros. Pero este colapso tiene un límite. Cuando el núcleo ya no puede comprimirse más, se produce un rebote brutal, como si una pelota de goma gigantesca chocara contra un muro de acero indestructible. Este rebote genera una onda de choque colosal que viaja desde el centro hacia el exterior, encontrándose de frente con todas las capas externas de la estrella que aún estaban cayendo hacia adentro. El choque de estas fuerzas desata una explosión térmica y luminosa de proporciones verdaderamente divinas. La estrella estalla. Sus capas exteriores,
son arrojadas al vacío del espacio a velocidades de decenas de miles de kilómetros por segundo. Durante unas pocas semanas, la luz emitida por esta única estrella moribunda es tan intensa que puede eclipsar por completo el brillo combinado de los 100.000 millones de estrellas que habitan su galaxia entera. Si una supernova ocurriera relativamente cerca de nosotros, sería tan brillante que proyectaría sombras en la Tierra en plena noche e incluso podríamos verla brillar en el cielo durante el día. Cuando la tormenta de luz y energía finalmente se disipa y los restos de la estrella se expanden formando una hermosa nebulosa de colores brillantes, ¿qué es lo que queda en el centro? Dependiendo de la masa exacta del núcleo en el momento del colapso, el universo nos deja dos posibles cadáveres estelares, ¿a cuál más extraño? Si el núcleo tenía hasta 3 veces la masa de nuestro Sol, se convierte en lo que llamamos una estrella de neutrones. Este objeto es un misterio de la naturaleza. Es una esfera minúscula, de apenas unos 20 kilómetros de diámetro, pero posee una densidad tan abrumadora que una simple cucharada de su materia, lo que cabría en una cucharilla de café, pesaría en la Tierra miles de millones de toneladas, el equivalente a una cordillera entera comprimida en unos pocos centímetros. Por otro lado, si el núcleo era aún más pesado, ni siquiera los neutrones pueden soportar la fuerza de la gravedad. El colapso continúa hasta el infinito, concentrando toda la materia en un punto microscópico donde las leyes de la física y el tiempo dejan de tener sentido. Se forma un agujero negro, un abismo en el espacio del cual nada, absolutamente nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Ese es el destino final que aguarda a nuestro gigante dormido. En algún momento, tal vez mañana, o tal vez dentro de 100.000 años, Stephenson 218 agotará su combustible, creará su corazón de hierro y colapsará en un estallido de gloria, dejando tras de sí una estrella de neutrones giratoria o un agujero negro silencioso en la oscuridad. Al observar un árbol centenario en la plaza de un pueblo o una catedral antigua construida por nuestros antepasados, sentimos una profunda admiración por la estabilidad. Nos gusta creer que las cosas grandes son permanentes y seguras. Pero en la astronomía, la grandeza extrema suele ir de la mano con una fragilidad aterradora. Stephenson 218, con su diámetro casi insondable que superaría la órbita de Saturno, no es una esfera de gas tranquila y serena. Es, por el contrario, un objeto profundamente inestable. Una estructura natural que se encuentra tambaleándose en el límite mismo de lo que las leyes de la física pueden permitir. Comprender esta inestabilidad es fundamental para entender por qué el universo no está lleno de estrellas de tamaño infinito y por qué la naturaleza, en su inmensa sabiduría, siempre impone barreras a la creación. Para entender la precaria situación de esta supergigante roja, debemos volver a invocar la imagen de una balanza. En un platillo, tenemos la gravedad, que intenta agrupar toda la inmensa cantidad de gas hacia el centro. En el otro platillo, tenemos la presión de radiación, que es el torrente incesante de partículas de luz y calor que brotan del núcleo y empujan las capas de gas hacia el exterior. En estrellas como nuestro Sol, esta balanza está perfectamente equilibrada. Pero en una supergigante masiva como Stephenson 218, la cantidad de luz y calor que se produce en el núcleo es tan salvajemente intensa que la presión hacia afuera es casi más fuerte que la gravedad que intenta mantener a la estrella unida. Este desequilibrio sutil provoca que la estrella, literalmente, respire. No es un objeto estático. Los astrónomos, al observar cuidadosamente su luz a lo largo del tiempo, han descubierto que Stephenson 218 pulsa y vibra. Como un inmenso corazón cósmico que late a un ritmo sumamente lento, la estrella se expande y se contrae en un ciclo que dura aproximadamente 240 días. Durante este periodo, su superficie se hincha empujada por el calor interno, lo que hace que su luz varíe ante nuestros telescopios. Luego, la gravedad logra recuperar un poco de control y la estrella se contrae levemente para volver a hincharse meses después. Este latido astronómico
Es el síntoma claro de una estrella que está luchando por mantener su propia forma física. A medida que la estrella pulsa y su superficie se expande tan lejos del centro, la fuerza de gravedad en sus bordes más externos se vuelve sorprendentemente débil. Imaginemos tratar de sostener un puñado de arena seca mientras extendemos el brazo lo más lejos posible. Basta una ligera brisa para que la arena se escape de nuestros dedos. Lo mismo ocurre en las capas exteriores de Stephenson 2.18. El gas en la superficie está tan alejado del núcleo gravitatorio y es bombardeado por una cantidad tan enorme de luz que la estrella no puede retenerlo. Como resultado, la estrella está perdiendo materia constantemente. Se desangra lentamente hacia el vacío. Este fenómeno se conoce como viento estelar. A diferencia de la brisa suave que agita las hojas de los árboles en la Tierra, el viento estelar de una supergigante es un huracán continuo de partículas abrasadoras que sopla desde la estrella hacia la oscuridad del cosmos. A través de este viento implacable, Stephenson 2.18 expulsa millones de toneladas de su propia masa cada segundo. Estas capas externas de gas y polvo se alejan de la estrella, formando una nebulosa inmensa y opaca a su alrededor, una especie de mortaja cósmica que a menudo dificulta que nuestros telescopios puedan ver claramente su superficie. Es precisamente por este desprendimiento constante de material que los científicos advierten que las medidas exactas de su radio son difíciles de precisar con absoluta perfección. La estrella no tiene un borde sólido y definido como la Tierra, sino más bien una atmósfera tenue que se desvanece gradualmente en el vacío. Todo este proceso nos revela una verdad profunda sobre la arquitectura del universo. Existe un límite natural absoluto sobre cuánto puede crecer una estrella. Si una estrella se volviera aún más grande o generara aún más luz que este coloso, la presión de su propia radiación sería tan abrumadora que volaría en pedazos sus capas exteriores casi de inmediato. La gravedad simplemente no tendría la fuerza necesaria para mantener unida semejante estructura. Stephenson 2.18 se encuentra precisamente en la frontera de ese abismo físico. Es el máximo exponente anatómico de la naturaleza, un gigante que camina por la cuerda floja del equilibrio cósmico. Su existencia nos recuerda que hasta el universo tiene sus propias reglas, sus propias restricciones de ingeniería, demostrándonos que la armonía en la naturaleza se basa en mantener un delicado equilibrio entre fuerzas opuestas, y que la desmesura, incluso en el firmamento, tiene un límite dictado por la luz y el peso. A lo largo de este extenso viaje por las maravillas del firmamento, hemos analizado números fríos, hemos medido distancias incomprensibles, y hemos descrito fuerzas destructivas de una magnitud que paraliza la imaginación. Sin embargo, si nos detenemos a pensar profundamente, la astronomía no es solo un catálogo de datos físicos sobre objetos lejanos. Es, en su esencia más pura, la búsqueda de nuestros propios orígenes. Comprender el destino épico de una estrella como Stephenson 2.18 no es un mero ejercicio de curiosidad científica. Es leer el primer capítulo de nuestra propia historia, porque todo lo que somos, todo lo que amamos y todo lo que tocamos está íntimamente ligado, de una manera física y real, a los corazones ardientes de estas gigantes estelares. Para comprender esta conexión tan íntima, debemos viajar en el tiempo mucho más allá de la historia humana, más allá de la formación de la Tierra, hasta los momentos iniciales de la creación del universo mismo. Según la ciencia moderna, cuando el cosmos nació tras la gran explosión primordial, la materia que llenaba el espacio era de una simplicidad absoluta. Solo existían los elementos más ligeros y elementales de la tabla periódica. Prácticamente todo el universo estaba compuesto por un gas invisible de hidrógeno y un poco de helio. No había nada más. Si usted hubiera podido observar el universo en sus primeros cientos de millones de años, habría visto un desierto oscuro y monótono de gases flotantes. En ese universo primigenio no había carbono para formar la madera de los árboles ni las hojas de los olivos. No había silicio para construir las rocas de las montañas de nuestra península. No había oxígeno para llenar los pulmones de ningún ser vivo, ni tampoco hierro para hacer que la sangre corriera roja por nuestras venas.
No existía la materia prima necesaria para construir un planeta sólido como la Tierra, ni mucho menos la complejidad química necesaria para dar origen a la vida, al pensamiento o a la memoria. El universo primitivo era estéril. Necesitaba fábricas gigantescas que tomaran ese hidrógeno primordial y lo transformaran en los elementos complejos que conforman nuestro mundo. Y esas fábricas divinas, los hornos de la creación, resultaron ser las estrellas. Como relatamos en los capítulos anteriores, durante su larga vida, las estrellas actúan como enormes calderos de alquimia. Utilizan la inmensa presión de su gravedad para aplastar los átomos de hidrógeno, fusionándolos y transmutándolos paso a paso. Primero forjan helio, luego carbono, el elemento fundamental sobre el que se construye todo tejido vivo. Luego forjan el oxígeno que respiramos, el calcio que hoy sostiene la estructura de nuestros huesos y finalmente el hierro que fortalece nuestra sangre. Pero este tesoro atómico estaría atrapado para siempre en el interior inalcanzable de las estrellas, si no fuera por un acto final de sacrificio cósmico. Aquí es donde la muerte biográfica de las supergigantes rojas cobra su sentido más trascendental. Cuando una estrella masiva como Stephenson 218 llega a su colapso final y estalla en una supernova majestuosa, no solo se destruye a sí misma. La fuerza incalculable de esa explosión lanza todos esos elementos preciosos que forjó durante millones de años, esparciéndolos violentamente a través del espacio interestelar. Esa nube brillante de cenizas cósmicas, cargada de carbono, oxígeno, calcio y hierro, viaja por el vacío durante eones. Con el paso de los milenios, ese polvo estelar se mezcla con otras nubes de gas y, bajo la fuerza de la gravedad, esas nubes enriquecidas vuelven a colapsar para formar una nueva generación de estrellas, pero esta vez acompañadas por discos de materia sólida que se condensan para formar mundos nuevos, montañas, océanos y finalmente seres capaces de contemplar el cielo. Este es el milagro de nuestra existencia. Nuestro propio sistema solar, nuestro cálido sol y nuestro pequeño planeta azul nacieron hace 4.600 millones de años a partir de las cenizas de antiguas estrellas gigantes que vivieron y explotaron mucho antes de que la Tierra existiera. La ciencia nos confirma una verdad que suena a poesía antigua. Cada átomo de hierro que transporta el oxígeno en su sangre hoy, en este preciso instante, fue forjado en el núcleo infernal de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Cada molécula de calcio que da dureza a sus huesos proviene de las cenizas de una supernova lejana. Usted, su familia, los paisajes de su juventud y los libros que ha leído, todo está fabricado, literal y absolutamente, de polvo de estrellas. Stephenson 218, en toda su grandeza inestable, está llevando a cabo esta misma labor sagrada en este momento. Dentro de su vasto núcleo, está preparando los ingredientes fundamentales para el futuro. Cuando finalmente llegue su hora y se rinda a la gravedad, la explosión resultante sembrará un nuevo rincón de la Vía Láctea con los cimientos de la vida. Quizás, dentro de miles de millones de años, en algún lugar de la galaxia, un nuevo planeta azul se forme a partir de sus cenizas. Y quizás seres conscientes caminen sobre ese mundo, miren al cielo nocturno y se pregunten de dónde vinieron. Saber esto nos otorga una paz inmensa. Nos enseña que la muerte no es un final vacío, sino el principio necesario de un ciclo eterno de renovación. Somos el universo mismo que ha adquirido conciencia para poder admirar su propia belleza. Y al mirar a las estrellas, en realidad, solo estamos mirando a nuestros más antiguos y luminosos antepasados. Ha llegado el momento de dar el paso más audaz de toda nuestra narración. Hasta ahora, hemos utilizado la mente humana como una herramienta de cálculo. Hemos comparado tamaños, hemos hablado de años luz, de distancias imposibles y de la historia de los astros que pueblan nuestro firmamento. Nos hemos mantenido anclados a la seguridad de la Tierra, mirando a través de las lentes de los telescopios, protegidos por nuestra atmósfera y cobijados por la luz apacible de nuestro propio Sol. Pero la astronomía, en su nivel más profundo,
no es solo una ciencia de números escritos en una pizarra. Es una invitación a la maravilla. Es un llamado a la exploración de lo desconocido. Por ello, en este capítulo, les pido que dejen volar su imaginación con la misma libertad con la que soñábamos cuando éramos niños y mirábamos las estrellas desde el patio de nuestras casas. Vamos a embarcarnos en un viaje imaginario. Vamos a abandonar temporalmente nuestro pequeño mundo azul para acercarnos, tanto como sea físicamente tolerable, al coloso supremo del universo. Vamos a visitar a la estrella Stephenson 218. Para realizar esta hazaña que desafía todas las leyes de la tecnología humana actual, debemos construir en nuestra mente una nave espacial prodigiosa. Imaginen un navío de exploración perfecto, silencioso y majestuoso. Una nave que no está hecha de acero frágil ni de cristal quebradizo, sino de materiales teóricos capaces de soportar las condiciones más extremas de la creación. Sus paredes deben ser escudos impenetrables contra la radiación letal, sus motores deben poseer la capacidad de dominar el tejido mismo del espacio y del tiempo, y sus amplios ventanales deben estar protegidos por filtros capaces de oscurecer el resplandor de 1.000 millones de soles. Esta nave imaginaria será nuestro santuario, nuestro mirador seguro desde el cual seremos testigos del espectáculo más grandioso que el cosmos puede ofrecer. Subamos a bordo, acomodémonos en nuestros asientos y miremos por última vez hacia la Tierra. Vemos nuestros océanos, los contornos de la península ibérica, el blanco de las nubes girando sobre Europa. Lentamente, la imagen de nuestro hogar se hace cada vez más pequeña, hasta convertirse en un pálido punto de luz azul que termina por desaparecer en el vasto océano de la oscuridad. Nuestro destino se encuentra en la constelación del Escudo, a la asombrosa distancia de 19.000 años luz. En nuestra nave de la imaginación no tardaremos decenas de miles de años en llegar. Rompemos las barreras de la física y viajamos a una velocidad incomprensible, cruzando el vacío interestelar en apenas unos instantes. A medida que avanzamos, dejamos atrás los brazos espirales de nuestra galaxia. Vemos pasar nubes de polvo cósmico que brillan con colores iridiscentes, vemos sistemas solares enteros girando en la quietud de la noche perpetua, y presenciamos el nacimiento silencioso de nuevas estrellas en guarderías de gas luminoso. El viaje nos sumerge en una profunda sensación de soledad, pero también de reverencia. Nos damos cuenta de que el universo es en su mayor parte un inmenso vacío frío y oscuro, un lienzo gigantesco salpicado apenas por diminutos oasis de luz y calor. Finalmente, nuestra nave reduce su marcha. Hemos llegado al cúmulo estelar abierto de Stephenson 2. Al mirar a través de los amplios ventanales panorámicos de nuestra nave, el escenario cambia por completo. Ya no estamos en el vacío solitario. Nos encontramos en el corazón de un enjambre de estrellas gigantes. El espacio a nuestro alrededor está iluminado por el resplandor de docenas de supergigantes rojas. Es como entrar en una antigua catedral iluminada por cientos de velas colosales. Cada una de estas estrellas es un monstruo por derecho propio, soles inmensos que en poco tiempo, hablando en términos cósmicos, estallarán en violentas supernovas. Pero nosotros no nos detenemos ante ellas. Nuestra mirada y el rumbo de nuestra nave buscan al Rey Absoluto. Buscan a Stephenson 218. Desde una distancia de varios años luz, la estrella ya comienza a destacar entre sus hermanas. Al principio, es solo el punto más brillante del cúmulo, un diamante rojizo que domina el paisaje estelar. Sin embargo, a medida que acortamos la distancia, la estrella deja de ser un simple punto de luz. Comienza a revelar su verdadera naturaleza. Se transforma en un disco pequeño, luego en un círculo imponente y finalmente, a medida que nos acercamos a su sistema, comienza a devorar nuestro campo de visión. Es en este momento cuando la mente humana comienza a tener dificultades para procesar lo que los ojos están viendo. No estamos acostumbrados a ver una esfera de fuego que ocupe todo el universo frente a nosotros. Los sistemas de alerta de nuestra nave imaginaria nos indican que debemos detenernos. No podemos acercarnos más.
Si recordamos el tamaño de esta estrella, sabemos que si estuviera en el lugar de nuestro Sol, su superficie llegaría más allá de la órbita de Saturno. Por lo tanto, para mantener una distancia que sea segura, para no ser vaporizados instantáneamente por el torrente de energía que emana de su superficie, debemos situar nuestra nave en un punto equivalente a la órbita del planeta Urano en nuestro propio sistema solar. Es una distancia abismal. Estamos a unos 3.000 millones de kilómetros del núcleo de la estrella, en nuestro hogar terrestre. Estar a la distancia de Urano significa estar en un reino de oscuridad y hielo, un lugar donde el Sol es apenas una estrella un poco más brillante que las demás. Pero aquí, en las cercanías de Stephenson 218, las reglas son completamente distintas. Al detener nuestros motores y mirar por las ventanas desde esta órbita de seguridad imaginaria, el paisaje que se presenta ante nosotros es sobrecogedor, hipnótico y profundamente aterrador. Lo primero que nos impacta es que ya no podemos ver el espacio estrellado frente a nosotros. No hay fondo negro. No hay otras estrellas visibles en esa dirección. Todo nuestro campo visual, desde la parte superior de la ventana hasta la parte inferior, desde el extremo izquierdo hasta el derecho, está ocupado por una pared interminable de luz roja. La estrella es tan desmesuradamente grande que, incluso desde esta enorme distancia, no podemos ver sus bordes. No percibimos una esfera curva. Percibimos una llanura infinita de fuego que se extiende hacia todos los rincones del horizonte. Es como si el universo entero hubiera sido reemplazado por un muro incandescente. El color de este cielo artificial es algo que jamás hemos presenciado en la Tierra. No es el amarillo cegador y alegre de nuestro Sol al mediodía. Tampoco es el blanco puro de las estrellas calientes. Es un rojo oscuro, profundo y espeso. Recuerda al color de la sangre arterial, o, más precisamente, al tono que adquieren las gruesas maderas de roble en una chimenea del campo cuando el fuego vivo ya se ha apagado y solo quedan las brasas inmensas, latiendo con un calor sordo y eterno. Debido a que la superficie de la estrella se encuentra a una temperatura relativamente fría de unos 3.300 grados centígrados, gran parte de su luz se emite en la franja del infrarrojo. Nuestros ojos humanos perciben un resplandor cobrizo y opaco, una luz que, aunque tenue en color, es de una intensidad tan abrumadora que, sin los filtros de nuestra nave, nos dejaría ciegos en una fracción de segundo. Mientras nuestros ojos se acostumbran a esta inmensidad rojiza, comenzamos a notar que la superficie de la estrella no es plana ni tranquila. No es una pared sólida y perfecta. Es un caos absoluto. Es un océano tridimensional de plasma hirviente, agitado por fuerzas de una violencia que desafía toda descripción. Lo que estamos presenciando es el fenómeno de la convección llevado a la escala más absurda de la naturaleza. Para entender lo que ocurre ante nuestros ojos, pensemos en una olla de agua hirviendo sobre el fuego de nuestra cocina. Vemos cómo el agua caliente sube desde el fondo, crea burbujas en la superficie, libera vapor, se enfría un poco y vuelve a bajar. Ese mismo proceso, exactamente ese mismo principio físico, es el que está destrozando y reconstruyendo constantemente la superficie de Stephenson 218. Pero aquí, las burbujas no miden unos centímetros. Cada una de las células de convección que suben a la superficie de esta supergigante roja es tan inmensamente grande que podría tragar a nuestro propio Sol entero sin dejar ningún rastro. Frente a nuestras ventanas, vemos emerger colosales montañas de gas caliente que se alzan desde las profundidades inescrutables de la estrella. Brillan con un rojo más claro e intenso, transportando la energía desde el núcleo oculto. Al llegar a la superficie, estos continentes de fuego se expanden, derraman su tremenda radiación hacia el vacío del espacio y al enfriarse levemente y volverse más oscuros, comienzan a hundirse de nuevo hacia el abismo. Es una danza de muerte y renacimiento constante. Una marea lenta, turbulenta y monstruosa, donde continentes enteros de plasma ascienden y descienden en un ciclo que puede durar años terrestres completos. La escala de estas estructuras es tan vasta
que el movimiento nos parecería perezoso. Si pudiéramos mirar una de esas burbujas gigantescas, veríamos que su evolución es lenta, acorde a su tamaño titánico. Sin embargo, sabemos que los vientos internos que impulsan este plasma se mueven a miles de kilómetros por hora. El contraste entre la lentitud visual y la violencia real es abrumador, y sobre este océano hirviente, el panorama es aún más caótico. Vemos manchas oscuras inmensas, similares a las manchas solares que a veces ensucian la cara de nuestro propio Sol, pero del tamaño de docenas de sistemas planetarios. Son regiones donde los campos magnéticos colosales de la estrella se han retorcido y han bloqueado el ascenso del calor, creando zonas temporalmente más frías y tenebrosas que contrastan con el fondo brillante. Además, el borde exterior de la estrella, lo poco que podemos intuir de él, no es una línea limpia y definida. Stephenson 2.18 no tiene un suelo firme ni una atmósfera estable, debido a que su gravedad externa es tan débil comparada con la furiosa presión de la luz que empuja desde adentro. La estrella se está evaporando viva. Estamos viendo un monstruo que no puede contenerse a sí mismo. Desde nuestra nave, seríamos testigos de tormentas estelares de una magnitud dantesca. Veríamos inmensas columnas de gas, prominencias de plasma del tamaño de 1000 planetas Tierra, que son disparadas hacia el espacio como gigantescos latigazos de fuego. Parte de este material vuelve a caer sobre la superficie como una lluvia de fuego pesado, pero una gran cantidad logra escapar para siempre de la atracción de la estrella. Este material fugitivo, compuesto por miles de millones de toneladas de gas y polvo, crea una envoltura gigantesca alrededor de la estrella, una niebla sucia y ardiente que se extiende por miles de millones de kilómetros en el espacio. Esta mortaja es impulsada por el viento estelar, un flujo constante y despiadado de partículas impulsadas por la radiación. Si estuviéramos allí, sentiríamos, incluso a través de las formidables defensas de nuestra nave, el impacto incesante de este viento cósmico. Es una fuerza invisible pero tangible que empuja nuestra nave, tratando de arrastrarnos hacia las profundidades de la galaxia. Y luego está el calor, la energía pura. Aunque estamos protegidos en nuestro santuario imaginario, es imposible no reflexionar sobre la fuerza de la naturaleza que estamos contemplando. La ciencia nos dice que Stephenson 2.18 emite aproximadamente 440.000 veces más energía que nuestro Sol. Intentemos traducir eso a un lenguaje que podamos sentir. El sol que calienta nuestras playas en agosto, el sol que permite que crezcan los frutos en nuestros campos, es una fuente de poder formidable. Pero esta estrella multiplica ese poder casi 500.000 de veces. En el núcleo de esta bestia que tenemos enfrente, cada segundo que marca el reloj de nuestra nave, se fusionan millones de toneladas de materia. Cada segundo, la estrella libera una cantidad de energía equivalente a la detonación simultánea de billones de bombas nucleares. Es una cifra tan espantosa que nos deja sin palabras. Toda la energía que la humanidad ha consumido a lo largo de su historia entera, desde el fuego en las cavernas hasta la electricidad de nuestras ciudades modernas, no es más que una chispa infinitesimal comparada con lo que esta estrella libera en un solo segundo de su existencia. Y este coloso ha estado liberando esa misma cantidad de energía, sin descanso, cada segundo de cada minuto, de cada año, durante los últimos millones de años. Estar frente a ella es estar frente a la fuente de creación y destrucción más imponente que la mente puede concebir. Es enfrentarse a la fuerza bruta del universo sin intermediarios. Dentro de nuestra cabina de observación reinaría el silencio absoluto. En el espacio no hay aire para propagar el sonido, así que el espectáculo de esta furia incesante se desarrollaría en una quietud sepulcral. Veríamos las erupciones inmensas, el burbujeo de continentes de plasma, la danza magnética de las manchas oscuras, y no escucharíamos absolutamente nada. Este silencio profundo y opresivo haría que la escena fuera aún más sobrecogedora. Un apocalipsis mudo desarrollándose a pocos pasos de nosotros. Solamente podríamos escuchar nuestra propia respiración.
el latido rápido de nuestro corazón y el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de nuestra nave, esforzándose al máximo para mantenernos vivos frente al aliento de fuego de la estrella. Estar en este lugar imaginario, suspendidos frente a un muro interminable de plasma hirviente a la distancia de Urano, cambiaría para siempre a cualquier ser humano. Es una experiencia que aplasta el ego y redefine por completo nuestra comprensión de nuestro lugar en el mundo. En la Tierra, nos preocupamos por nuestras fronteras, por nuestras riquezas, por nuestras discusiones cotidianas. A menudo nos sentimos los dueños del mundo, la cima de la creación. Pero al mirar por la ventana hacia Stephenson 2:18, toda esa arrogancia se desvanecería al instante. Veríamos con absoluta claridad que no somos los dueños de nada. Somos habitantes temporales y minúsculos de un grano de polvo que gira alrededor de una chispa diminuta, inmersos en un universo donde existen titanes de fuego y fuerza que podrían borrarnos de la existencia con el más mínimo de sus suspiros. Este viaje imaginario, aunque lleno de imágenes aterradoras y números que superan la razón, no debe dejarnos con un sentimiento de angustia o desesperanza. Todo lo contrario, debe llenarnos de una paz profunda y de una reverencia sagrada hacia el misterio de la vida. Porque el mismo universo violento, implacable y descomunal que ha creado a este monstruo abrasador, es el mismo universo que ha creado las condiciones exactas y delicadas para que usted y yo podamos existir. Las mismas leyes de la física que dictan el burbujeo de millones de kilómetros de plasma en Stephenson 2:18 son las que permiten que el agua corra por nuestros ríos, que nuestros pulmones respiren el aire de la mañana y que nuestros cerebros puedan soñar con viajes imposibles hacia las estrellas. Al contemplar la grandeza de esta estrella anciana, nos enfrentamos también a la certeza de su muerte. Sabemos que este gigante que llena nuestra ventana está viviendo sus últimos capítulos, en el fondo de ese mar rojo, en las profundidades ocultas donde la gravedad lucha su guerra eterna contra la presión nuclear. Se acerca el momento de la verdad. La estrella agotará sus recursos y todo el panorama que estamos viendo desaparecerá en el estallido más violento conocido por la física, esparciendo las semillas de nuevos mundos a través de la galaxia. Lentamente. Es hora de encender de nuevo los motores de nuestra nave de la imaginación. Es hora de alejarnos de este calor insoportable y de esta luz cegadora que, aunque oculta por nuestros filtros, ha grabado su marca en nuestra memoria. Mientras damos media vuelta y dejamos que la estrella gigante vuelva a reducirse a un disco, luego a una moneda brillante y finalmente a un punto rojo perdido en el enjambre del cúmulo estelar, sentimos un alivio reconfortante. Volvemos hacia la Vía Láctea, cruzamos las nubes de polvo oscuro y buscamos nuestro diminuto sol amarillo. Buscamos nuestro hogar. Al regresar a la Tierra y al abrir nuevamente los ojos en la quietud de nuestra casa, llevaremos con nosotros un secreto maravilloso. Sabremos que el cielo nocturno, que parece tan pacífico e inmutable, es en realidad el escenario de gigantes milenarios que arden en silencio, recordándonos que el universo es un lugar de maravillas inagotables, donde la humildad es la única respuesta lógica ante la majestad desmedida de la creación. A lo largo de nuestras vidas, especialmente a medida que acumulamos años y experiencia, aprendemos una lección fundamental sobre la naturaleza humana y el mundo que nos rodea. Aprendemos que casi todo en la vida es relativo. Lo que a los ojos de un niño parece una distancia interminable, como el camino desde el hogar hasta la escuela, para un adulto es apenas un breve paseo. El tiempo mismo parece estirarse en nuestra juventud y acelerarse misteriosamente cuando nuestras sienes se cubren de plata. Esta comprensión íntima de que el tamaño, la importancia y la duración de las cosas dependen del punto de vista desde el cual se observan, es lo que los sabios llaman relatividad. Y si hay un lugar donde esta lección filosófica se manifiesta con una fuerza aplastante y una claridad cristalina, es en la insondable inmensidad del cosmos. En este último tramo de nuestro viaje, nos enfrentaremos a la mayor lección de humildad que la ciencia puede ofrecernos. Vamos a explorar lo que podríamos denominar la gran paradoja del universo.
Hasta este momento de nuestro relato, hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo y nuestra imaginación a coronar a un rey. Hemos hablado de la estrella Stephenson 218 con reverencia y asombro. Hemos detallado cómo este coloso de fuego y plasma hace que nuestro propio Sol parezca un insignificante grano de polvo. Hemos imaginado su superficie inabarcable, capaz de devorar planetas enteros y extenderse más allá de las fronteras de los gigantes de gas de nuestro sistema solar. En nuestra mente, hemos construido un pedestal para este monstruo rojo, considerándolo el límite máximo de lo que la palabra gigantesco puede significar. Y desde la perspectiva de las estrellas individuales, ciertamente lo es. Es una catedral de luz frente a la cual todas las demás estrellas parecen simples velas parpadeantes. Pero la astronomía nos enseña que el pedestal sobre el que hemos colocado a este rey estelar es una ilusión creada por nuestra mirada limitada. El universo es un teatro de muñecas rusas, donde cada estructura inmensa está contenida dentro de una estructura aún mayor, y cada abismo incomprensible es apenas el vestíbulo de un abismo aún más profundo. Para comprender la verdadera escala de las cosas, debemos alejar nuestra nave imaginaria mucho más. Debemos abandonar la cercanía de las estrellas individuales, dejar atrás el ardiente abrazo de Stephenson 218 y contemplar el cuadro completo. Debemos mirar a nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra ciudad cósmica. Es esa franja lechosa de luz difusa que nuestros abuelos contemplaban con total claridad en las noches de verano, y que en España conocemos cariñosamente desde tiempos inmemoriales como el Camino de Santiago, guiando a los peregrinos bajo un techo de estrellas. Durante milenios, la humanidad pensó que esa franja de luz era todo el universo existente. Hoy, gracias a la paciencia y el ingenio de los astrónomos, sabemos que es una estructura espiral inmensa, un disco giratorio compuesto de gas, polvo cósmico y una cantidad abrumadora de estrellas. Los censos astronómicos más modernos calculan que nuestra Vía Láctea contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Cada una de ellas es un sol, con sus propios mundos, sus propias historias y sus propios misterios. Pero lo verdaderamente paralizante es su tamaño físico. Para medir la Vía Láctea, el kilómetro se vuelve una unidad completamente inútil, absurda e insuficiente. Debemos volver a usar la luz como nuestra regla de medir. La ciencia ha determinado que nuestra galaxia tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz. Pensemos profundamente en esto, recordando la velocidad de nuestro mensajero brillante, la luz, que viaja a casi 300.000 kilómetros en un solo segundo, la misma luz que cruzaba la inmensa estrella Stephenson 218 en tan solo 3 horas, necesita 100.000 años completos, viajando sin descanso de día y de noche, para cruzar nuestra galaxia de un extremo al otro. Ahora, tomemos a nuestro rey, a Stephenson 218, y coloquémoslo en este nuevo mapa galáctico. Si miramos la galaxia en su conjunto, ¿dónde está ese coloso que nos parecía tan aterrador? La respuesta es humillante. Desaparece por completo. En el majestuoso disco espiral de la Vía Láctea, una estrella que requiere 3 horas de viaje a la velocidad de la luz es matemáticamente invisible contra un telón de fondo de 100.000 años luz. Si dibujáramos la galaxia en un inmenso mapa del tamaño de la península ibérica, nuestro monstruoso gigante rojo, la estrella más grande jamás descubierta por el ser humano, sería considerablemente más pequeño que el punto de un alfiler, tan diminuto que ni el microscopio más potente podría encontrarlo. Es una simple gota imperceptible en un océano sin orillas. Stephenson 218, enorme frente a nuestro Sol, es un fantasma absoluto frente a su propia galaxia. Y sin embargo, la Vía Láctea es, en sí misma, una estructura solitaria. Está rodeada por un desierto oscuro y silencioso de proporciones aún más aterradoras. El espacio entre las estrellas dentro de una galaxia es vasto, pero el espacio intergaláctico, el vacío que existe entre las galaxias, es una soledad profunda y helada donde apenas hay átomos de materia.
Si cruzamos este abismo negro, viajando millones de años luz lejos de nuestro hogar, nos encontraremos con nuestros vecinos. La Vía Láctea no está sola. Forma parte de una pequeña familia de galaxias unidas por lazos invisibles de gravedad, un vecindario cósmico que los científicos han llamado el Grupo Local. En este grupo local conviven unas 50 galaxias. La mayoría son enanas, pequeñas y tenues. Pero hay un gigante que domina el vecindario. Es la galaxia de Andrómeda. Es nuestra hermana mayor en el cosmos. Una espiral majestuosa que se encuentra a unos 2.500.000 años luz de distancia. Andrómeda es más grande que nuestra Vía Láctea. Se estima que contiene 1 billón de estrellas, el doble de las luces que iluminan nuestro cielo nocturno. Si miramos a Andrómeda a través de un telescopio en una noche clara, la estamos viendo tal y como era hace 2,5 millones de años, antes de que el hombre moderno caminara erguido sobre la Tierra. Y al observar a Andrómeda, todas esas estrellas monumentales, todos esos gigantes rojos como Stephenson 218, que seguramente habitan en sus brazos espirales, se funden en una suave e indistinguible nube de luz. A esta escala intergaláctica, las estrellas individuales han dejado de existir visualmente. El universo ya no se construye con soles, sino con galaxias completas. Pero el viaje hacia la comprensión de nuestra pequeñez no se detiene en nuestro tranquilo vecindario del grupo local. A medida que nuestros telescopios modernos han penetrado más y más profundo en la cortina del tiempo y el espacio, hemos descubierto que las galaxias no se distribuyen al azar como granos de sal arrojados sobre una mesa negra. Por el contrario, la materia del universo se organiza siguiendo un diseño grandioso, una telaraña cósmica de hilos brillantes y vacíos insondables. Las galaxias se agrupan en cúmulos, los cúmulos se reúnen en supercúmulos, y estos últimos forman inmensas murallas de luz que se extienden a lo largo de centenares de millones de años luz. Nuestra Vía Láctea, junto con Andrómeda y el resto del grupo local, se encuentra en los suburbios exteriores de una concentración colosal de galaxias conocida como el supercúmulo de Virgo. Esta estructura abarca más de 100 millones de años luz e incluye miles de galaxias resplandecientes. Pero hace relativamente poco tiempo, los astrónomos hicieron un descubrimiento cartográfico que nos dejó sin palabras. Descubrieron que el supercúmulo de Virgo es solo una pequeña rama de un árbol cósmico infinitamente mayor. Descubrieron nuestra verdadera dirección en el universo. Pertenecemos a un supercúmulo titánico al que los científicos, usando una antigua palabra de las islas del Pacífico, bautizaron como Laniakea. En el hermoso idioma de los navegantes hawaianos, Laniakea significa cielo inmensurable, y no hay nombre más perfecto para describirlo. Este cielo inmensurable es una estructura gravitacional que abarca la incomprensible cifra de 520 millones de años luz. Si pensábamos que 100.000 años luz era una distancia paralizante, enfrentarnos a 520 millones roza lo imposible para la mente racional. Laniakea contiene aproximadamente 100.000 galaxias, 100.000 estructuras brillantes, cada una de ellas albergando miles de millones de estrellas. En los asombrosos mapas que han dibujado los astrofísicos, Laniakea no se ve como una esfera perfecta, sino más bien como la cuenca de un río inmenso. Al igual que el agua de las montañas fluye y converge hacia un valle profundo, formando ríos cada vez más caudalosos, las galaxias en Laniakea fluyen silenciosamente a lo largo de corredores invisibles de fuerza gravitatoria. Se deslizan por el espacio cósmico en corrientes lentas e inexorables, todas atraídas hacia un punto de concentración masiva de gravedad al que los expertos llaman el Gran Atractor. En este mapa de corrientes y luces deslumbrantes que conforman Laniakea, nuestra Vía Láctea, con todas sus estrellas, su historia humana y nuestro gigante Stephenson 218, no es más que una simple hoja seca arrastrada por la corriente de un río infinito, una mota de polvo brillante flotando en la inmensidad de una red cósmica. Y aún así, debemos prepararnos para un último paso hacia atrás. Debemos enfrentarnos a la totalidad de lo que podemos ver, porque Laniakea, por muy vasta y majestuosa que sea,
es solo una pequeña provincia dentro de un imperio inabarcable. Es solo un nodo más brillante dentro del inmenso tapiz de lo que conocemos como el universo observable. El universo observable es la burbuja esférica de la creación de la cual hemos recibido luz desde que el cosmos comenzó con la gran explosión, hace unos 13.800 millones de años, debido a que el propio tejido del espacio se está expandiendo a una velocidad vertiginosa. El diámetro real de este universo observable se calcula en unos 93.000 millones de años luz. 93.000 millones de años luz de diámetro. Es un abismo que silencia el alma. Dentro de este volumen inmenso, las estimaciones conservadoras sugieren que existen al menos 2 billones de galaxias, 2 millones de vías lácteas, dispersas en la oscuridad. Si cada una de esas galaxias tiene 100.000 millones de estrellas, el número total de soles que arden en este momento en el universo escapa por completo a los nombres de la matemática cotidiana. Hablamos de septillones de estrellas, una cantidad de fuegos celestiales que supera con creces a todos los granos de arena que existen en todas las playas y todos los desiertos de nuestro planeta Tierra juntos. Y allá, en la inmensidad de esa sopa cósmica inabarcable, en una galaxia espiral común, dentro de un cúmulo estelar polvoriento, arde nuestro monstruo. Allí está Stephenson 218. Una estrella que hace un instante nos parecía el objeto más aterrador e inmenso posible, y que ahora comprendemos que es, estadísticamente hablando, un evento rutinario en la maquinaria silenciosa de la naturaleza. Entre los septillones de estrellas del universo observable, seguramente existen millones de astros aún más grandes. Monstruos de fuego ocultos en galaxias cuya luz está tan lejana que nosotros ya no estaremos aquí cuando finalmente alcance la Tierra. Aquí es donde reside la esencia de la gran paradoja del universo. A lo largo de esta narración, hemos ascendido una escalera de tamaños cada vez más incomprensibles, solo para descubrir que la inmensidad misma nos vuelve insignificantes. Nos damos cuenta de que el concepto de tamaño pierde su sentido absoluto. Todo depende de contra qué nos comparemos. Stephenson 218 es un gigante en comparación con el Sol, pero es invisible en comparación con la galaxia. La Vía Láctea es un coloso en comparación con la Tierra, pero es polvo en comparación con la Niaquea. La paradoja nos enseña que las medidas físicas de volumen y radio no son el verdadero indicador de la grandeza. A los seres humanos, enfrentarnos a esta escala aplastante suele provocarnos un sentimiento inicial de vértigo, una soledad profunda. Pareciera que la ciencia nos reduce a la categoría de microbios inútiles, aferrados a una roca mojada en un rincón olvidado de un universo frío y oscuro que no se preocupa en absoluto por nuestros sueños, nuestras guerras o nuestro dolor. Somos un suspiro de la química que ocurre en un tiempo demasiado corto y en un espacio demasiado pequeño. Sin embargo, si miramos más allá de las matemáticas, esta inmensidad no debería ser motivo de tristeza, sino fuente de un consuelo profundo y de una elevación espiritual maravillosa. Porque en medio de todo este teatro monumental de rocas, gas hirviente, gravedad ciega y explosiones nucleares, hay algo asombrosamente único que está ocurriendo justo aquí, en nuestro diminuto rincón del cosmos. El universo ha necesitado 13.800 millones de años de evolución estelar. Ha necesitado nubes de hidrógeno colapsando, generaciones de estrellas naciendo y muriendo, supernovas sembrando el espacio de elementos pesados y planetas enfriándose alrededor de estrellas serenas. Todo ello para que hoy usted esté aquí, para que se hayan formado sus manos, sus ojos y sobre todo su cerebro. En el vasto océano de la Niaquea y más allá, que sepamos hasta hoy, las estrellas no saben que son estrellas. La Vía Láctea no sabe que gira. Stephenson 218. Con toda su furia de millones de soles, no tiene la capacidad de maravillarse por su propio fuego. No siente el paso del tiempo. No teme su muerte inminente en una supernova.
ni alberga curiosidad por las galaxias vecinas. Toda esa inmensa materia es grandiosa, pero es ciega, sorda y carente de pensamiento. Nosotros, en cambio, con nuestros cuerpos frágiles que envejecen, nuestras mentes llenas de recuerdos y nuestras vidas, que duran apenas un chispazo temporal, poseemos el atributo más raro, precioso y misterioso de toda la creación. Poseemos la conciencia. Somos los portadores del asombro. Somos la parte del universo que, de alguna forma milagrosa e inexplicable, ha despertado de su letargo material y ha abierto los ojos. Nosotros somos el universo intentando comprenderse a sí mismo. Cuando un ser humano, tal vez un anciano que ha vivido lo suficiente para entender el valor de la paz, se sienta en un banco al atardecer y levanta su mirada hacia el cielo estrellado, ocurre un evento de una magnitud que supera cualquier fenómeno astronómico. En ese preciso instante de contemplación, la materia mira a la materia. El polvo de estrellas reflexiona sobre el polvo de estrellas. A través de nuestros telescopios, nuestras matemáticas y nuestra imaginación, alcanzamos el borde de la galaxia. Medimos estrellas a 19.000 años luz de distancia. Cartografiamos los ríos gravitatorios de la Niaquea. Y al hacerlo, dotamos de sentido y significado a un cosmos que sin un observador que lo atesore, sería tan solo un mecanismo mudo y vacío. Por lo tanto, la gran paradoja del universo se resuelve de una manera luminosa y reconfortante. Físicamente, es innegable que somos una nulidad estadística, una mota de polvo cósmico en un mar de infinitos. Pero desde la perspectiva de la conciencia, el conocimiento y la capacidad de sentir amor y asombro, somos absolutos gigantes. Al comprender a Stephenson 2.18, al trazar los confines del universo observable, hemos demostrado que nuestra mente no está atada a nuestra estatura física. Nuestro espíritu tiene el mismo tamaño que el universo que es capaz de comprender. Y esa es, sin duda, la herencia más hermosa y digna que podemos transmitir a las generaciones que continuarán mirando las estrellas cuando nosotros ya no estemos. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario por las profundidades del cosmos. A lo largo de los capítulos de hoy, hemos descubierto que nuestra existencia es pequeña en tamaño, pero inmensa en significado. Es verdad que somos diminutos frente a un gigante de fuego como Stephenson 2.18, una estrella que se encuentra a la abrumadora distancia de 19.000 años luz de nuestros hogares. Sin embargo, hay algo maravilloso que debemos recordar. Nuestra mente, nuestra curiosidad y el ingenio de la ciencia humana han sido capaces de llegar hasta allá. Hemos cruzado el espacio con el pensamiento para medir lo inalcanzable y comprender los misterios del firmamento. Eso es algo que debe llenarnos de un profundo orgullo. Ahora que regresamos a la calma de nuestra rutina, me gustaría invitarles a reflexionar. ¿Qué han aprendido hoy en este recorrido por el universo? El conocimiento se enriquece cuando lo compartimos y lo conversamos. Por eso, les pido de corazón que escriban un comentario aquí abajo. Cuéntenme cuál ha sido el dato o la imagen que les ha parecido más interesante o que más les ha conmovido. Me dará una alegría inmensa leer sus opiniones y dialogar con ustedes. Si este viaje les ha traído un momento de paz y ha despertado su admiración por la creación, les animo a que compartan este video con sus amigos, con sus vecinos o con sus seres queridos. Pasen la voz. La sabiduría y el asombro por el cielo no tienen edad, y es hermoso compartirlos en una buena tertulia. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al formar parte de esta comunidad, nos ayudan a seguir explorando juntos los rincones más lejanos del espacio. Les agradezco profundamente su grata compañía en esta noche. Es un honor contar con su tiempo y con su atención. Les deseo que pasen una noche muy tranquila, llena de serenidad y de un descanso reparador. Muchas gracias por todo. Buenas noches, que descansen y por favor, sigan mirando al cielo.